El siguiente punto que vamos a ver en el capítulo 1 de Santiago es hacedores de la palabra de Dios. Todo este capítulo es rico en enseñanza. Verso 17 al 27. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo que te da el Señor permanece. Por eso dice, el Señor nos da tesoros, nos da talentos, pero llegará el día en que vamos a entregar cuentas. Él no te lo va se portó mal, se lo quito. No, ahí está, ¿verdad? Pero llegará el día en que el Señor va a pedir cuentas de todos los bienes que Él te ha confiado, como las dádivas y el don. 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? Nuestro Señor Jesucristo, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué es eso? Para que seamos hijos primogénitos. Si usted no ha entendido por qué nos llaman hijos primogénitos, es porque somos los herederos de la bendición, de la doble porción, del sacerdocio. Es bien interesante entender que es el primogénito. No solamente significa el primer hijo, no, hay muchas razones por la cual nosotros debemos de desear ser hijos primogénitos. Usted lo puede ver. Jacob no era primogénito, pero heredó la primogenitura. El hijo de Jesús, Manasés, no era el primogénito de Jacob, era su nieto y heredó la primogenitura de su hijo Rubén. O sea, no es el hecho de nacer de nuevo, sino el hecho que el Señor nos haga sus primicias. Por esto, mis amados hermanos, cada uno, dice el apóstol Santiago, sea pronto para oír, que le encante escuchar y que no mucho hablar, que sea tardo para hablar, que no sea de mucho hablar, más de oír. Y dice, y que sea tardo para la ira. Miren, mis amados hermanos, el proverbista decía que en las muchas palabras no falta el pecado. El que habla mucho, de tanto que habla, comete errores, ¿verdad? Y, por ejemplo, la ira, tenemos que ser pacientes en no dejar que la ira nos domina. Porque dice, en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Alguien te hace daño? Déjaselo al Señor. Él es el que va a juzgar. Tú no juzgues porque vas a cometer injusticia. Déjale todas las cosas al Señor porque Él sabe cuál es lo justo. Amén. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Inmundicia es todo aquello que es sucio, que no es puro, ¿verdad? Y toda malicia, maldad, hacer, por ejemplo, engañar, mentirle a un hermano, robarle. Eso es malicia. Tratar de que alguien le vaya mal. Eso es malicia. Tenemos que desechar eso de nosotros. Dice, reciban con mansedumbre o con humildad la palabra implantada, la palabra que se siembra dentro de ti, que es poderosa para salvar nuestras almas. Así que desechar la inmundicia y la malicia, ¿verdad? Y recibir la palabra con mansedumbre. Porque miren, mis amados hermanos, la palabra no la santificamos nosotros. Ella nos santifica a nosotros porque la palabra es santa. 22. Seamos hacedores de la palabra. Eso es lo más importante. Y no solamente oidores. Es bueno oír, pero mejor es si oímos y somos hacedores para que no nos engañemos a nosotros mismos. Dice, porque el que escucha la palabra y no la practica, mire que dice, es como un hombre que mira al espejo y apenas deja de mirarse, se olvida de cómo era. El que no se convierte en hacedor de la palabra y solo oidor, se le va a olvidar.
porque lo que nos hace recordar es la práctica. La práctica nos va a hacer aptos, ¿verdad? Porque vamos a recordar constantemente la palabra de Dios. Pero el que mira atentamente, aquí está, a la ley perfecta de la libertad, el Evangelio, y permanezca en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Mire, mis amados hermanos, ¿acaso no nos conviene oír y poner en práctica la palabra? Mire lo que dice, este será bienaventurado en lo que hace. Todo le va a salir bien y lo va a hacer bien. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es falsa. O sea, su dedicación a Dios, su devoción a Dios, esa es la religión. Y aquí Él nos explica qué es la religión. Mira el verso 27 para finalizar. Dice, la religión es pura y sin mancha delante de Dios. ¿Y cuál es la religión? La religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la santidad. La religión es como la santidad, ¿verdad? Tener la naturaleza de la santidad de Cristo en nosotros. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de edificación para tu vida.